Buenas noches, mi nombre es Félix Martín Torres Andrade, soy el docente de Biología y CTA. El tema de hoy día es la célula, unidad fisiomorfogenética de todo ser vivo, ¿no? Unidad fisiomorfogenética de todo ser vivo. La palabra fisiomorfogenética es la contracción, ¿no?, de tres cosas: fisiología, morfología y genética, que son tres ciencias. La fisiología es la ciencia que estudia el funcionamiento. Morfo viene de morfología, que estudia la forma, la estructura. Y genética estudia la herencia de caracteres biológicos a los descendientes. Podemos decir pues que el concepto de célula de otra forma, ¿no?, ya sabiendo el significado de cada palabra, fisio, morfo y genética. Podemos decir de esta forma que la célula es la mínima unidad funcional, por la fisiología, ¿no?, estructural, por la morfología, y hereditaria, por la genética, que conforma todo ser vivo. Antecedentes. Lo hemos visto ya, pero vamos a repasar rápido nada más. En 1665, Robert Hood observa una delgada lámina de corcho que se obtiene del árbol llamado alcornoque. Designa lo que ve como un celum, en que en latín quiere decir celdilla, ya que parecían pues el panal de abejas, ¿no?, las celdas de un panal de abeja. Ese celum en latín deriva en lo que hoy conocemos como célula, y Hood es el primero en observar una célula, por tal razón es nombrado padre de la citología. En 1674, Antoine Leeuwenhoek, holandés, mejora el microscopio y hace ciertas observaciones, las cuales dibuja y envía a la Real Sociedad de Londres. Por esta razón, luego es nombrado él es nombrado presidente de la Real Sociedad de Londres. En 1831, Robert Brown observa ya no un tejido muerto, como lo había hecho Robert Hood, ¿no? El corcho es un tejido muerto. Él observa un tejido vivo. Para eso utiliza la orquídea y encuentra pues en la célula unas estructuras centrales y redondas, ¿no?, a los cuales se le llama núcleo de la célula. En 1838 y 39, el botánico Matthias Schleiden y el fisiólogo Theodor Schwann son pues considerados precursores de la teoría celular, porque cada uno investiga por su parte. Matthias Schleiden, que es botánico, observaba tejido vegetal al microscopio y llega a la conclusión de que las plantas estaban formadas por unidades estructurales llamadas células. Theodor Schwann, que era fisiólogo y trabajaba con tejido animal, llega a la misma conclusión. Entonces, por esa razón que son considerados ambos precursores de la teoría celular. Luego, en 1855, Rudolf Virchow, también alemán, al igual que los dos anteriores, pronuncia su frase en latín omnis cellulae e cellulae, que quiere decir que toda célula proviene de otra preexistente, hablándonos o relacionándolo con la reproducción. En 1880, Weismann se puede seguir la ascendencia de las células actuales, ¿no? Luego el papel del núcleo como vehículo de la herencia fue descubierto por Ernest Haeckel en 1866. Clase de células según su estructura. Ya, sabemos que la célula es un mínimo conjunto de biomoléculas capaces de realizar nutrición, relación y reproducción, ¿no? Existen dos tipos en cuanto a su estructura: las eucariotas y las procariotas. Las eucariotas, su material genético está rodeado por una membrana llamada membrana nuclear, o también llamada carioteca. Las células procariotas, su material genético no está rodeado por esa membrana, ¿no? Ambas tienen en común que están formadas por una membrana plasmática, que es diferente a la membrana nuclear, el citoplasma y el material genético, ¿ya? Ahora, se estructuran de la siguiente manera. Las procariotas, tenemos acá las bacterias, ¿no?, donde vamos a ver pues flagelos, estas estructuras proteicas largas, flagelos, las pequeñas llamadas fimbrias o pili. Vemos que su citoplasma, ¿no?, en su citoplasma encontramos pues el disperso, el material genético, y encontramos fragmentos de ADN. El ADN central es un ADN circular y desnudo, es decir, carece de histonas, no tiene histonas. Y hay fragmentos de ADN, ¿no?, que son llamados plásmidos. Solo encontramos ribosomas, ya 70S. En cuanto a las células eucariotas, las encontramos en vegetales y en animales, ¿no? Una cosa que hay que diferenciar es que las células procariotas son pequeñas, va de 0,1 a 10 micrómetros, mientras que las células eucariotas, ¿no?, en general van de 5 a 100 micrómetros. La célula vegetal se diferencia del animal en que presenta plastidios, ¿no?, el cloroplasto, cromoplastos y leucoplastos. Presenta una pared celular, una o dos vesículas grandes, y su forma es forma prismática, ¿no?, casi geométrica.
La célula animal se diferencia de la vegetal en que presenta centriolos, que vienen a ser una estructura que forma los usos mitóticos o acromáticos, ¿no? Que nos van a ayudar en la reproducción. Tiene forma variada, ¿no? Y redondas. Entonces, hasta aquí las clases de células según su estructura. La estructura celular cariota presenta en su citoplasma una matriz, la cual está formada por coloides y citoesqueleto. El coloides contiene aguas y sales y proteínas, mientras que el citoesqueleto contiene microtúbulos, estructuras en forma de tubos pequeños hechos de una proteína llamada tubulina, y microfilamentos, ¿no? de actina y miosina. Ahora, este citoplasma tiene propiedades de tixotropía, es decir, pasan de un estado a otro, es decir, de sol, o sea, está bien fluido, a gel, poco fluido, ¿no? Esta propiedad de tixotropía es usada para el movimiento ameboideo y la circulación intracelular. La estructura celular eucariota. Las células eucariotas presentan sistema de endomembranas. ¿Qué quiere decir esto? Que supuestamente hay una teoría en la cual nos dice que la primera célula que aparece es una célula procariota, es decir, una célula que no tiene membrana nuclear. Cuando esta célula procariota y primitiva es atacada por un organismo, hace que al romper su membrana el material genético queda expuesto, muriendo la célula. Entonces, producto de la evolución, y como siempre todo ser vivo busca la supervivencia, la membrana citoplasmática se adentró formando una estructura interna, una red de túbulos que envolvían al material genético y formándose así la célula eucariota. Entonces, a esa red de túbulos que enredaban el material genético se le llama sistema de endomembrana, el cual está formado por tres cosas: la carioteca, que es la envoltura nuclear, una membrana nuclear, ¿no? El retículo endoplasmático, que es la red de túbulos, y el complejo de Golgi, que es un órgano encargado de muchas funciones que vamos a detallar a continuación. La carioteca o envoltura nuclear, ¿no? Es una doble membrana porosa. Su función es la proteger el ADN. El retículo endoplasmático puede dividirse en retículo endoplasmático granular o rugoso y el retículo endoplasmático liso o agranular. El retículo endoplasmático granular se le llama así porque tiene adheridos a la pared ribosomas 80S y su función es la de sintetizar proteínas de exportación. Mientras que el retículo endoplasmático liso o agranular, su función es la de sintetizar lípidos, a eso se le llama lipogénesis, o romper el glucógeno y obtener glucosa, al cual se le llama hidrólisis del glucógeno. Y también de la desintoxicación celular, ¿no? Cuando ingresa sustancias dañinas a la célula, esta se encarga, el retículo endoplasmático liso agranular se encarga de desintoxicar. El complejo de Golgi, también llamado golgisoma o dictiosoma o cisterna de Golgi, su función es variada. Va a realizar la glucolización de proteínas y glucolípidos. Quiere decir que las proteínas y lípidos le agrega glucosa. Ya eso se llama glucolización. Otra función es la de secretar sustancias para la célula, ¿no? Para formar pared celular, glucocálix, para liberar anticuerpos, hormonas, glucoproteínas extracelulares. Y además el complejo de Golgi va a formar los citosomas, que son tres: lisosomas, glioxisomas y peroxisomas, ¿no? Entonces, quien se encarga de formar a estos es el complejo de Golgi. Bien, si continuemos, organoides. Los organoides son estructuras celulares que carecen de membrana, no tienen membrana. ¿Cuáles son ellos? Tenemos a los ribosomas, a los centrosomas, a los cilios y flagelos. Los ribosomas pueden ser ribosomas 70S y se encuentran en las células procariotas. Este ribosoma está formado por dos estructuras, una subunidad menor y una subunidad mayor. La subunidad menor tiene una velocidad de sedimentación de 30S, S es de Sweetberg, el apellido del científico que investigó esto, ¿no? Y 50S, ¿no? La subunidad mayor, pero los dos juntos su velocidad es de 70S, ¿ya? Aquí, en las eucariotas presentan ribosomas 80S, su subunidad menor es 40S, mientras que la subunidad mayor es 60S. Y en conjunto su velocidad de sedimentación es 80S. Por eso el nombre de ribosomas 80S. Los ribosomas 80S lo encontramos en las eucariotas y los ribosomas 70S lo encontramos en las procariotas. ¿Cuál es la función de ambos? Producir, elaborar proteínas, ¿no? Síntesis de proteína. El centrosoma es una estructura que consta de un centrósfera y centriolos, ¿no? La centrósfera formada por tubulinas y un áster, haces de microtúbulos, y los centriolos poseen 9 tripletes.
¿Cuál es la función del centrosoma? Formación de usos mitóticos en la división celular. Cuando la célula se divide, forman los usos mitóticos que ayudan a mover o dirigir a los cromosomas. Lo vamos a ver luego. Cilios y flagelos. Los cilios y flagelos son estructuras proteicas que van a servir para la motilidad celular, para que ellos puedan moverse, ¿no? Ciertos seres unicelulares se mueven. Algunos tienen cilios y flagelos, utilizan para el movimiento, motilidad celular. Su cuerpo basal está formado por centriolo, un axonema de 9 dobletes más 2 microtúbulos de centriolos libres. Esos son los organoides. Entonces, ribosomas, centrosomas, cilios y flagelos. En la forma de uso cromático, ahí está, ¿no? Los centriolos, el centrosoma, viene todo, centriolos y los microtúbulos. Aquí, ¿no? Todo es el centrosoma, ¿ya? Aquí están los centriolos y el áster. Si hacemos un corte de este centriolo, va a tener esta forma. Ahí estos se llaman tripletes, tienen 9 tripletes, ¿ya? Los cilios y flagelos que habíamos mencionado son estos. El cilio son más cortos, son estructuras proteicas que tienen un cuerpo basal. Le sirve a este cilio, le sirve para el movimiento adelante hacia atrás, para remar, por así decirlo. Mientras que los flagelos tienen un movimiento helicoidal, ¿ya? Aquí hay un corte, una estructura, por ejemplo, esta es la célula y este es el cilio. Aquí está el cuerpo basal, al cual se le hace un corte y se observa esta estructura, ¿no? Los tripletes y aquí vacío. En cambio, cuando cortamos al cilio, vamos a encontrar dupletes, ¿no? Y aquí en el medio no va a estar vacío, va a estar los dos estructuras, ¿no? Organelos son estructuras celulares que tienen membrana. Los hay que algunos que tienen unimembranales, o sea, una sola membrana, y los hay de bimembranales, que tienen 2 membranas. Los unimembranales son los citosomas y las vacuolas. Los citosomas sabemos que ya son lisosomas, peroxisomas y glioxisomas. Ellos son producidos por el complejo de Golgi. El lisosoma es una estructura membranosa, ¿no? Con enzimas hidrolíticas. Se encarga de su función en la digestión intracelular, la autofagia y la autólisis. La digestión intracelular quiere decir que los compuestos complejos van a ser degradados a unidades simples. La autofagia va a ser el hecho de destruir ciertas estructuras que ya están viejas. La autólisis es cuando no llega oxígeno. Los lisosomas revientan su membrana y liberan su enzima matando a la célula. Los peroxisomas son citosomas que contienen la peroxidasa, que es una enzima que va a degradar peróxidos. Los peróxidos son sustancias dañinas para las células. Los gliosisomas se encuentran presentes en semillas, ¿no? Y van a formar el ciclo de glioxilato, es decir, la germinación en semillas. Las vacuolas van a almacenar desechos y pigmentos, ¿no? Se encargan de la osmorregulación, es decir, regular la cantidad de agua dentro de la célula. Las membranas bimembranales que tienen 2 membranas son la mitocondria y el cloroplasto. La mitocondria se encarga de la respiración celular aeróbica, es decir, la formación de ATPs, y el cloroplasto se encarga de la fotosíntesis oxigénica, es decir, con liberación de oxígeno. La membrana celular. El modelo de la membrana celular actual fue propuesto por Carl Nicholson y Jonathan Singer. Ellos propusieron este modelo de la membrana celular, en la cual vemos que está formado por una doble capa de fosfolípidos, ¿no? Estas esferitas concolidas son fosfolípidos, una capa y doble capa. Una doble capa de fosfolípidos atravesadas por proteínas, ¿no? Encima de las proteínas hay oligosacáridos o glicoproteínas. En medio de esta región, ¿no? Encontramos el colesterol, que es un lípido derivado que va a dar estabilidad a la membrana. Debajo de ella encontramos proteínas periféricas, proteínas integrales cuando atraviesan toda la membrana. Transporte a través de membrana. Se refiere pues al paso de sustancias del medio exterior al interior, ¿no? Van a clasificarse el transporte en 2 tipos: la de transporte pasivo sin gasto de energía y transporte activo con gasto de energía. El transporte pasivo se da cuando este movimiento de sustancias están en favor de la gradiente, ¿no? De la gradiente. Por ejemplo, aquí la gradiente va de lo alto en gran cantidad de solutos hacia aquí, bajo gradiente. Va en